que reconocieron que me hicieron mal. No. Tiene un significado después. Que liberamos nuestro interior. Recuerden, ellos estaban en comunión con Dios. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir comunión con Dios? Que la gracia divina, la vida de Dios fluía en ellos. ¿Sí? El ser humano, Adán y Eva, eran, ¿verdad?, seres humanos, ¿sí? Pero con la divinidad de Dios que compartía, ¿verdad?, en cierto modo ellos ya tenían, ¿verdad?, una condición gloriosa, ¿verdad? No podemos decir todavía porque estaban en ese proceso, el comienzo, porque para ahí esa es la finalidad de todo, el poder, ¿verdad?, llegar a ese momento glorioso, ¿sí?, que vamos a compartir con nuestro Dios. Entonces, ellos ya tenían en ellos esto, ¿sí? ¿Verdad? Algo ¿verdad?, divino. Ajá. ¿Qué pasa? Por el pecado, ¿verdad?, por la falta, esto La desobediencia. sale de ellos. Separación de Entonces, Sí, la separación, ¿verdad?, que hay la separación entre lo divino y lo humano. Entonces, ellos no estaban acostumbrados a solamente, ¿verdad?, era parte de ellos ya también tener, ¿verdad?, esta divinidad de Dios en ellos. Pero al verse solamente humanos, se vieron incompletos. ¿Sí? Incompletos. ¿Qué pasa cuando nos sentimos nosotros incompletos? Estamos incómodos. Y esa incomodidad no nos gusta. No. ¿Y qué queremos hacer? Sentirnos bien. ¿Cómo? Satisfacerla con cosas materiales. Empezamos, y a veces, ¿verdad?, no solamente cosas materiales, a veces también ya cuando entramos en el mundo, ¿verdad?, o acá en la iglesia, queremos sustituirlo, ¿verdad?, con cosas, rezos y muchas cosas, ¿verdad?, que nos llene, ¿sí? Nos deshacemos de lo material, pero queremos sustituir con lo espiritual, ¿sí? Entonces, ¿verdad?, esa es una señal, ¿verdad?, cuando somos incompletos. Entonces, ¿verdad?, ahí es a donde vamos a ir. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Este es mi cuerpo, y de ahí lo dijo también antes, recuerden cuando estaban acá, ¿verdad?, que dice, ustedes me siguen, ¿verdad?, no porque ven mis milagros y mis signos y mis obras, ¿verdad?, pero porque son dragones. Pero no me importa, les voy a seguir dando, ¿sí? ¿Verdad? Los voy a seguir alimentando. Y entonces dice, porque yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo, ¿verdad?, y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y ahí es cuando ya No les gustó. no les gustó. No creyeron. ¿Sí? ¿Cómo que nos pide que comamos? Sí, porque literalmente Jesús les estaba diciendo eso. Y entonces dijeron, no, esto no se oye muy bien. Pues no ha de ser cosa buena, más bien ha de ser del diablo, ¿verdad? Sí, eso fue lo que dijeron. Sí. Muy bien. Entonces, si ven cómo va, ¿verdad? Sin este aspecto estamos incompletos, ¿sí? Entonces, necesitamos este aspecto. ¿Por qué? Porque ya fuimos diseñados para tener, ¿verdad?, y alimentarnos con ese, ¿verdad?, parte divina de Dios. Ajá. Entonces, decíamos, ¿verdad?, que cuando estamos así, ¿verdad?, hacemos todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, desde Adán y Eva que se vieron incompletos, entonces ellos se crearon y vieron una imagen en ellos incompleta.
Y eso los hizo sentir vergüenza. Como estaban incompletos, ¿verdad? Y esto psicológicamente también pasa, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Cuando, ¿verdad? Tú te sientes incompleto y digamos, y haces, o que la niña mentirosa, y la mamá le dice, es que eres una chiquilla del diablo, mentirosa, eres ese hocico de infierno que tienes, y ¿qué hace la niña? ¿Se la cree? Se la cree. ¿Por qué? Está incompleto. ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Por esta condición necesitamos ponernos. Y por eso les decía, no solamente es la cuestión de lo material y de más ropa y más carros o más, ¿verdad? Dinero, no, también el de ponernos imágenes en nosotros, querer cambiar, querer poner una cara que no somos, etcétera. Y entonces, sabiendo esto, Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios antes de que ellos salieran, Adán y Eva, del paraíso? ¿Qué hizo Dios? Los vistió. Los vistió, ¿verdad? Se fue a Macy's y ahí pues les compró sus vestidos, ¿verdad? Para que salieran. ¿Verdad? Pero ¿cómo que los vistió? ¿De dónde? Bueno, ¿y de dónde sacó esas pieles Dios? Había hecho la creación ¿Ah? y tenían hecho animales. No. Ellos se pusieron hojas de árboles. Hoja primero. ¿Sí? Ellos sí, Pero también, Dios porque- los vistió. ¿De dónde sacó esas pieles Dios? Pero no los vistió con pieles o Sí, los con vistió pieles. con su gracia. En los No, animales. tienen son pieles. pieles. No con gracia. Ellos renunciaron. Renunciaron a la gracia de Dios. Sí, esta es la gracia. Sí, ¿verdad? Vida divina. Es la gracia. Ellos renunciaron a esto, por eso ahora están incompletos. ¿Sí? Ellos no quisieron la gracia ya. Entonces, se vieron desnudos, ¿verdad? Eso es estar desnudo, sin estar, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué hizo Dios? ¿O qué los vistió? ¿Con qué los vistió? Pieles, pero la pregunta es ¿de dónde sacó esas pieles Dios? Yo ya lo sabía, padre, y se me olvidó. ¿No fue de los Se me animales? olvida. Sí, ¿Claro? Sí eran de animales. Y yo ¿Verdad? ya lo sé, pero se me Fíjense, olvidó. hasta este momento, ¿verdad? Aquí en esta historia de Adán y Eva, no había existido la muerte. Ningún animal ni ningún, ¿verdad? De las cosas creadas morían. ¿Sí? ¿Verdad? Y decimos, bueno, es que, ¿verdad? El resultado del pecado fue la muerte. ¿Sí? Pero ¿quién fue el primero que, ¿verdad? Sacrificó? Dios. Oh, ujú. Dios tuvo que sacrificar esos corderos para quitarles la piel y tapar la vergüenza de Adán y Eva. Desde aquí ya viene la prefigura de cómo Dios iba a remediar esto. ¿Sí? Otra vez a volvernos revestir de su gracia, de su vida divina. Pero antes de que venga Jesús, no estaba esto. Entonces, ¿qué era lo que hacían los judíos? ¿Verdad? El que Dios haya sacrificado estos animalitos y les haya puesto, ¿verdad?, su piel para taparles su vergüenza, ¿verdad?, era para que ellos empezaran a entender y desear otra vez esta gracia. Pero esos sacrificios que ellos hacían, ¿recuerdan? Sí, ¿verdad? Que sacrificaban, ¿verdad? El cordero, el toro, las tórtolas y todo, y ofrecían estos sacrificios a Dios, ¿verdad? Pero no era, ¿verdad?, era por sus pecados. Pero esto no borraba sus pecados. ¿Sí? ¿Verdad? Ellos, ¿verdad?, creían que lo único que podía perdonar el pecado era el mismo Dios.
Por eso cuando Jesús le dice al paralítico, ¿qué es más fácil que le diga párate y camina o tus pecados son perdonados? Y pues fue un escándalo. ¿Por qué? Porque la única manera de comprobar que Dios perdonaba, porque era el único que podía perdonar, era cuando ellos los apedreaban. Y si la persona sobrevivía, entonces quería, ahí pues era una prueba de que Dios había perdonado. Pero de otra manera, ¿verdad? Si no, si morían, es que Dios no los perdonaba y pues posiblemente se iban, ¿verdad?, a donde se tenían que ir. ¿Sí? Entonces, todo este tiempo del Antiguo Testamento, estos sacrificios sí eran para el pecado, pero digamos, era para calmar la ira de Dios. Recuerden, Dios, ¿verdad? El enojo no es no es negativo. El enojo es también un sentimiento válido que nos ayuda a poder, ¿verdad?, sacar esas emociones de fuera de nosotros. Eso es algo positivo, ¿sí? Cuando pierdes el control del enojo, entonces es cuando esto se convierte en ira y esa sí es un pecado capital. ¿Sí entienden? Entonces, ¿verdad?, esa era la concepción del pueblo judío, ¿sí? Para calmar la ira de Dios, ¿verdad? Él nos ha dicho que tenemos que, pero no era para perdonar los pecados. Entonces, viene Jesús, ¿sí? Y entonces, ven, aquí dice, ese sacrificio que hace Jesús es, ¿qué dice? El último, ¿sí?, el nuevo y perfecto Pascua, ¿sí? ¿Verdad? En la Pascua, recuerden que se hacían, ¿verdad?, los sacrificios de los corderos y de los animales, y entonces, ¿verdad?, se sacrificaba a Dios, y parte de esa carne era con la que se celebraba la cena de Pascua, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad?, está esa prefigura de Dios, ¿verdad? Cristo se sacrifica, ajá. Por eso el cordero inmolado. Uh-huh. Entonces, ¿verdad? Que se va a celebrar, ya dice, ¿verdad?, ya no voy a volver a celebrar esta Pascua hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Ahora, ¿sí? Esa, ¿verdad?, fue perfecto, que ya no se necesitan más sacrificios de animales.